Llegué al teléfono justo a tiempo. Intentar desbloquearlo con los dedos mojados no es la experiencia más placentera, y logré hacerlo antes de que se apagara. Lo siento, cariño, estaba en la ducha. Acerca de... Pensé que te guardarías para mí cuando llegara a casa mañana por la noche. ¿Con quién te duchas? Mi pulso saltó por un milisegundo hasta que su boca rápidamente se volvió con una hermosa sonrisa que me decía que me amaba. Estúpido, estaba en la ducha, llamaste 5 minutos antes. Todavía estoy enjabonada y tengo acondicionador en el cabello. Dejó escapar su risa sexy, sus dientes brillaron de color blanco mientras sacudía lentamente la cabeza. Tenemos un pequeño problema, así que todos están ocupados en la plataforma, necesito completar, así que llamaré más temprano. Su sonrisa se desvaneció, porque hizo una pausa en su frase. Esto me alarmó. Recuperó la compostura y volvió a sonreír, al menos parcialmente. De repente me pregunté si habría visto algo aquí que pudiera delatarlo. Jimmy, ¿estás bien? Parece que de repente se te ocurrió algo. Lo siento, Jade, sucedió algo importante, tengo que irme. Si el tiempo lo permite, el helicóptero debería llegar aquí por la mañana. Estas 3 semanas parecen alargarse y las 2 semanas que pasas en casa parecen cortas. Realmente quiero que regreses a nuestra casa. Solo díselo a Jade y lo dejaré todo, el dinero no importa, pero importamos. He estado diciendo durante todos estos 5 años, si quieres que consiga un trabajo en tierra y no en estas plataformas de gas en el Mar del Norte, no temas pedir lo que quieras. Este trabajo significa mucho para ti, además el salario es exorbitante. Te amo, Jimmy, y te prometo que compensaremos las 3 semanas de diversión perdida. Te amo, Jimmy. Lo digo en serio, Jade, prefiero encontrar un trabajo en un supermercado que perder lo que tenemos. Te amaba, Jade. Lo siento, tengo que irme. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho, me amaba, no, amaba, debí haberme vuelto paranoica. Pero algo le molestaba, como si durante la videollamada pasara algo que le hiciera cambiar. Miré a mi alrededor, no había nada allí que me delatara, tuve mucho cuidado de cubrir mis huellas y asegurarse de que todo pareciera normal. Mi momento especial fue cuidadosamente planeado para no despertar sospechas. Salía con chicas los viernes por la noche y era una buena esposa, nunca bailaba con ninguno de los hombres que siempre nos coqueteaban en el club. Tomé un taxi de regreso con Beth, la hermana de Jimmy, quien me dejó primero, y luego toqué el timbre, sabiendo que su cámara de seguridad le estaba indicando que yo estaba en casa. Me levanté, me quité el abrigo de los hombros y lo besé en la cámara del timbre, sabiendo que lo vería más tarde. Nunca le di a él, ni a nadie, la más mínima razón para dudar de que yo fuera algo más que una esposa fiel que pasaba una noche a la semana con sus amigas mientras mi marido desafiaba los peligros del Mar del Norte para sustentar nuestra fantástica vida. Saqué un nuevo conjunto de ropa interior azul eléctrico del gancho de la puerta del dormitorio. Aún en el paquete, estaba montado en una pieza de cartón 2D del torso que muestra cómo se unen entre sí. Era para Dan. Nuestras citas fueron rápidas. Durante los últimos 18 meses todo había sido igual, Jimmy salía a trabajar los viernes. Me preparé y fui al club al menos 1 hora antes que las otras chicas. Una vez que el taxi me dejó en el club, entré por la entrada de servicio trasera y caminé hasta la oficina de Dan. Tuvimos relaciones sexuales. No había amor en nuestra relación, solo liberación para ambos. Y luego salí por la puerta trasera y estaba caminando al frente del club para unirse a sus amigos no tan brillantes, incluida su cuñada. Todos pensaron que acababa de llegar, sin sospechar que ya llevaba al menos 1 hora encima de ellos. Todo se repitió en el mismo formato de cada viernes. Un poco de vino, algunos cócteles, mucha conversación, risas, bailamos juntos y algunos bailaron con parejas masculinas al azar. Pero conmigo no, siempre lo rechacé, y cuando fueron un poco más persistentes, levanté la mano y estreché mi anillo de bodas. Pero esta era una razón secundaria. Al principio, Dan me dijo que si alguna vez bailaba en un club con otro hombre, podría olvidarme de llegar temprano a su club. Necesitaba las sensaciones que él me daba, algo que no podía ni quería pedirle a mi marido, así que traté de cumplir su pedido. Después de una noche divertida, conduje a casa con Beth, mi cuñada, riendo y charlando. Después de que ella me dejó, caminé hasta la entrada y toqué el timbre. Mirándolo, me incliné hacia adelante y besé el aire, diciéndole a Jimmy que lo extrañaba antes de abrir la puerta y entrar. En algún momento de la noche vio esto y me envió un emoji de besito por WhatsApp. Cuando me desperté por la mañana, vi que me había escrito un mensaje, pero no era exactamente lo que esperaba. Simplemente decía que había problemas y que se retrasaba, pero que estaría en casa el lunes. Empecé a preocuparme, ¿realmente sabe algo? ¿Pero cómo? Nunca había estado en un club, por lo que no había manera de que hubiera instalado una cámara allí.
Dan me aconsejó que siempre me quedara y mirara en mi bolso unos minutos antes de entrar al club, pero también que mirara a mi alrededor. ¿El coche entró en el aparcamiento después del taxi? ¿Hay algún coche en el aparcamiento desde el que alguien me esté mirando? Si por alguna razón sentía que me estaban siguiendo, debía entrar al club por la puerta principal. Por supuesto, no me perdí nada, ¿verdad? Lo atribuí a problemas con la plataforma de perforación, esto ya había sucedido antes, pero me sentí incómodo. A media mañana recibí un mensaje de texto de Beth en mi teléfono. Jimmy le envió un mensaje de texto diciéndole que no volvería a tiempo y le preguntó si me llevaría de compras el domingo. Su marido Stan estaba jugando golf ese día, así que cogimos el tren a Londres e hicimos precisamente eso. Me sentí aliviado de que regresara a casa la noche siguiente, pero me entristecí cuando recibí un mensaje de texto a mitad del día diciendo que no volvería a casa hasta el martes. En el mensaje no había ni un solo emoticono, solo texto, lo cual no era típico de nuestra comunicación en estos días. Inmediatamente respondí al mensaje con una cara triste, un beso y un par de corazones, y esperé. No hubo respuesta. Lo llamé, pero la llamada fue directa al correo de voz. Unos minutos más tarde, el teléfono de Beth chilló, indicando la llegada de un mensaje. Cuando lo leyó, estaba segura de que sus ojos se pusieron en blanco por un momento antes de escribir una respuesta y guardar el teléfono en su bolso. Ella me miró y sonrió, pero de alguna manera no estaba bien. No pueden saberlo, estoy cubriendo mis huellas y simplemente no hay pruebas. Pero todavía me sentía incómodo. Le pregunté si había algo importante. Ella literalmente me miró directamente a los ojos. Era Stan, al parecer uno de sus amigos acaba de descubrir que su esposa lo engañaba. Me pareció que el corazón se me subió a la garganta. Parecía como si estuviera mirando directamente a mi alma. Oh, esto es terrible, ¿los conocemos? Ella todavía miró dentro de mi alma y respondió. Sí, ambos la conocemos, pero ella no, es una desconocida para nosotros. Me sentí incómodo, quería preguntar algo más, pero pensé que lo mejor era guardar silencio. El lunes y martes volví a limpiar la casa. Mi nueva ropa interior manchada ahora estaba limpia y seca y se unía a la gran colección que había acumulado durante los últimos 18 meses. Empecé a pensar que ahora sería prudente arreglarlo y deshacerme de algunas cosas, pero la idea me dolió porque nada de eso era barato y no estaba destinado a mi marido. Tal vez fue un error, tal vez debería empezar a usar un poco de esto antes de que llegue a casa. Dijo que debería estar en casa alrededor de las 4:30, así que me dirigí al gimnasio a las 12 para tratar de calmar mi mente antes de que llegara. Después de la primera vez que me acosté con Dan, estaba segura de que tenía la palabra culpable tatuada en mi cara, aunque hice lo mejor que pude para actuar con naturalidad cuando Jimmy llegó a casa. Pero Jimmy no dijo nada, este tatuaje de mi vergonzoso acto simplemente no fue visible para él. Al darme cuenta de esto, me di cuenta de que estaría a salvo si seguía reglas simples, comportarme normalmente, no intentar compensar, no rechazar a mi esposo y mi aventura no tuvo lugar en ningún otro lugar excepto en la oficina de Dan durante esas tardes de niña. Cuando regresé del gimnasio, me quedé en shock. Jimmy ya había regresado y estaba sentado en la terraza, contemplando a lo lejos el castillo de Conisbrough, al otro lado del jardín. Salía a escuchar el ligero susurro de los árboles y el canto de los pájaros. Jimmy se sentó allí, sin levantarse para abrazarme, simplemente giró su rostro hacia mí con una expresión en blanco y volvió a mirar el jardín. Sentí que mi corazón latía más rápido y se me formó un nudo terrible en el estómago. ¿Cuánto tiempo, Jade? No esperaba tal pregunta y traté de pensar rápidamente. No había nada que me delatara ni tuviera una explicación racional. Jimmy, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás insinuando que estoy teniendo una aventura? Se giró y me miró, con el rostro inexpresivo. He visto esto antes, cuando a veces nos reunimos con amigos y familiares para pasar la noche, los chicos jugábamos al póker y nosotras las chicas bebemos y charlamos. Miré su mejor cara de póker. El silencio continuó y sentí que una lágrima se me escapaba del ojo. Jimmy, yo no hice nada. Se levantó y recogió la caja que no había notado que estaba a su lado, luego arrojó su contenido sobre la mesa. 18 meses de ropa interior gastada yacían en un montón. Volvió a sentarse, se giró y me miró con rostro inexpresivo. Quería maldecir, pero eso me delataría. Necesitaba jugar su juego. Sumas 2 y 2 y obtienes 5. Te extrañé, no es lo que parece. Me siento sola cuando no estás cerca, así que comencé a comprar lencería y me encantaba mirarme en el espejo, quería asegurarme de que aún me veía sexy, de que todavía me deseabas. Me sentí avergonzado por lo que había comprado, así que lo metí en una caja en el armario. Pensé que estarías enojado conmigo por gastar tanto dinero.
Te equivocas, Jade, no me importa cuánto hayas gastado para mostrar lo hermosa que eres. Pero no soy yo quien se beneficia de lo que, en mi opinión, ahora es un montón de basura de mal gusto que tú ensucias. Se sentó en otra silla y sacó un gran sobremanila. Tenía un ligero bulto, lo que significaba que no estaba vacío. Lo puso frente a él, luego me miró con la misma cara y dijo, nada. Miré el sobre y me invadió el miedo. ¿Qué recibió y cómo lo supo? Necesitaba una pista para al menos intentar limitar el posible daño. El comentario de su hermana sobre la amiga de su marido me hizo creer que se refería a mi matrimonio. Cuando dijo que no conocíamos a esta mujer, se refería a mi otro yo, el que rompió sus votos matrimoniales. Tuve problemas. ¿Qué hay en el sobre, cariño? Es verdad, Jade, es simplemente verdad. Entonces tienes que mostrarme lo que hay ahí, no tengo nada que ocultar, si crees que hice algo mal, algo que se interpuso entre nosotros, estás equivocado, será un simple malentendido, créeme. Se inclinó sobre la mesa y comenzó a clasificar las cosas esparcidas sobre ella, como si estuviera montando un pequeño espectáculo. Luego encontré la ropa interior azul que usé el viernes. ¿A él le gustó? ¿Nos vemos allí el viernes? Salté de mi silla, me incliné sobre la balaustrada que separaba la terraza del jardín y exhalé secamente por varios momentos, ahora temblaba violentamente y las lágrimas brotaban de mis ojos. Me devané los sesos, preguntándose cómo podría haber sabido sobre esto. Mientras estaba allí, contemplando, su voz me trajo de vuelta a ese momento, diciendo 3 palabras que ninguna pareja en una relación quiere escuchar. Necesitamos hablar. Lo miré y él asintió hacia la silla frente a él. Me senté y lo miré a la cara. No había emociones en él, solo la misma cara de póker que tenía hace unos minutos cuando regresé a casa y mi mundo comenzó a desmoronarse con cada segundo. Jade, mírame, ¿vale? Esto es lo que sucederá. Te daré este sobre para que tengas copia de todas las pruebas de tu infidelidad, pero, y solo tendrás una oportunidad, quiero que me digas toda la verdad desde el principio, cuando empezó esto. No hice nada, Jimmy, por favor, créeme. Me derrumbé por completo y sollocé, apenas respirando. Cada vez que lo veía, él se sentaba y me miraba, impasible y sin emociones. Jade, sé que esto es difícil para ti. Déjame explicarte todo. Quiero escucharlo de ti, tus palabras de tu boca. No me moveré de esta silla y prometo no tocarte, ¿vale? Pero tienes una oportunidad, Jade, si quieres seguir actuando así, entonces me aseguraré de que todos los familiares, amigos, antiguos compañeros de trabajo, vecinos e incluso la pareja que dirige el pub conozcan el contenido de este sobre. Tómate tu tiempo, espero que si empiezas desde el principio, no dejes piedra sin remover, pueda entender el porqué y tratar de encontrar un camino hacia el perdón. Entonces, el 20 de junio de 2022, tú, Jade Thomas, le contarás a tu esposo, Jimmy Thomas, la verdad sobre tu infidelidad, sin temor a la violencia o la ira hacia ti misma, como dicen, la palabra es tuya. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, él estaba tan tranquilo y sereno, obviamente lo sabía, aunque yo no podía entender cómo. La amenaza de ser aplastada por el contenido de su sobre me hizo decidir que tenía que decir toda la verdad, toda la sucia verdad, y esperar que eventualmente él me perdonará para que pudiéramos recoger los pedazos. Empecé a llorar incontrolablemente y no podía moverme. Obviamente previó que yo lucharía y sirvió un vaso de agua helada de una jarra que colocó sobre la mesa. Regresó a la cocina y cogió una caja de pañuelos. Lo siento, Jade, sabía que necesitarías agua, pero no pensé que te golpearía tan fuerte. Toma, ten algunas servilletas. Cuando estés listo, dispara. Intenté secarme los ojos lo mejor que pude, pero no podía mirarlo directamente, así que me concentré en el vaso de agua frente a mí antes de hablar. En primer lugar, Jimmy, lo siento, lamento haber hecho esto y lamento que te hayas enterado y te haya lastimado. No estaba buscando activamente a alguien, simplemente sucedió, resultó en la tormenta perfecta de mierda en mi vida cuando tú no estabas allí para ayudarme. Lo escuché respirar profundamente y levanté la vista para ver su mirada endurecerse mientras exhalaba por la nariz. Entendí por qué. Lo siento, Jimmy, no quise ofenderte, solo estaba afirmando un hecho. Estaba sola y todo iba mal. El primer golpe llegó cuando me despidieron. No teníamos idea de que COVID iba a detener el mundo, si lo hubiera sabido, no habría saltado de un barco a otro hacia un negocio incipiente. Si todo fuera normal seguiría trabajando ahí, pero como dices, pasan cosas. Luego estaba el propio COVID. Sí, todo el bloqueo había terminado, pero era muy difícil para mí estar sola, especialmente sin vecinos reales. Hasta que llegaste a casa, me sentí como un verdadero prisionero, un pájaro en una jaula dorada a la que llamamos hogar. Y poco a poco todo volvió a la normalidad,
cuando todo volvió a la normalidad, muchas chicas no podían salir por diversos motivos, por lo que la vida era muy tranquila hasta que esto sucedió. Fue la semana en que tuve perforado el auto y yo iba camino a una entrevista en Sheffield y básicamente dijeron por teléfono que el trabajo era mío, pero, por supuesto, nunca me presenté a la entrevista y le dieron el trabajo a otra persona. Y al día siguiente la lavadora se estropeó de repente, aunque solo tenía 3 meses. El viernes salimos a caminar y las chicas comentaron que me veía deprimida, que claro que lo estaba. Cuando nos fuimos y estábamos casi en casa, me di cuenta de que había dejado mi teléfono. Beth llamó y respondió el dueño del club. El teléfono se lo entregaron al gerente y podía contestar cuando quisiera. Era mi única manera de estar cerca de ti cuando estabas en el trabajo, así que el taxi importado Beth se fue a casa y yo volví al club para levantar el teléfono. Me llevaron arriba, a la oficina de Dan, el dueño del club. Llamé y entré, y él estaba sentado en su escritorio. Se levantó, se acercó con mi teléfono y comencé a disculparme por dejarlo. Cuando extendió su mano para entregárselo, olí su loción para después del afeitado, era tú y mi obsesión favorita. Me hizo pensar en ti y rompí a llorar, abrazándose a sus hombros y sollozando profundamente. Me dejó llorar. Lo necesitaba allí mismo, en ese mismo momento, y por primera vez en toda mi vida contigo, permití que mi barrera emocional se desmorona. Me di cuenta de lo que estaba hablando, me dolió, me detuve y miré a Jimmy. Se sentó de nuevo con una expresión impasible en su rostro. Así que tenemos una razón plausible por la que te caíste del pedestal esa vez, pero continuó, Jade, hasta el viernes pasado, porque te chantajeó, tenía algún tipo de poder sobre ti que te obligó a regresar. Necesito entender por qué. Ahora estaba bastante claro que lo sabía casi todo, de una forma u otra, debería haber sido advertido o tenía sospechas. Tuve que suponer que él sobreprocedía de un detective privado. Pero no sabía hasta dónde había llegado. Puedo decirte por qué, pero te dolerá, Jimmy, ¿estás seguro? Hizo un pequeño e inexpresivo movimiento de cabeza para continuar. Y continué desde ese momento en la oficina de Dan que describí. Miré a Jimmy, cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro vacío. Comencé a llorar mucho, repitiendo palabras de arrepentimiento una y otra vez hasta que prácticamente estaba hiperventilando. ¿Estaba mejor, Jade? ¿Es por eso que seguías regresando? Supongo que te encantaría comprar y compartir toda esa lencería que no recuerdo haberte visto usar. Salté de mi silla e intenté acercarme a él para abrazarlo, pero Jimmy tranquilamente levantó la mano y me detuvo, diciéndome que me sentara y terminara de decir la verdad. Yo era una mujer destrozada y estaba segura de que mi marido también estaba destrozado detrás de la fachada que levantaba. No era mejor, pero era diferente, muy diferente, te amo Jimmy. Luché por contener las lágrimas, lo decía en serio. Salté de mi silla otra vez, pero esta vez pasé por su brazo y me presioné contra él mientras mis lágrimas se derramaban sobre su camisa. Por lo general, sus manos se extendían hacia mí para consolarme, pero hoy yacían inmóviles, apoyadas en los brazos del sillón. Dijo en voz baja. Por favor, Jade, siéntate de nuevo. Esta es la parte más difícil del resto de nuestras vidas, la superé sola. Tengo algunas preguntas, Jade, si no te importa. ¿Con qué frecuencia, Jade? Todos los viernes, cuando trabajabas, me reunía con las chicas. ¿Te vestiste para él? Sí. Cada vez me resultaba más difícil controlarme, ni siquiera estaba segura de que él entendiera mis palabras a través de los constantes sollozos, quería que parara, cada pregunta era como un cuchillo apuñalando más profundamente en mi corazón. Me invadió la vergüenza y él lo vio, así que me dijo que bebiera agua y me calmara lo más posible. Unos minutos más tarde me senté, temblando, pero bastante cuerdo. Dijo algunas preguntas más y se detendría. ¿Te gustó el sexo, Jade? Volviste a él una y otra vez, así que tenía que ser mejor que el que teníamos. Te lo dije, simplemente no es como tú. Está mal pero no puedo evitarlo. Nuevamente no pude contener el abundante chorro de lágrimas y sentí que iba a perder el conocimiento. Jade, última pregunta. Asentí. ¿Lo amas más que a mí? Eso es todo, me llevó al límite, me asfixiaba hasta perder el conocimiento. Cuando recuperé el sentido, me tomó en brazos y me recostó en el sofá de la habitación. Sobre el reposabrazos del sofá yacía aquel terrible sobre Manila. Lo siento, Jade, pero tenemos que terminar con esto de una vez. ¿Puedes responder la última pregunta? No, no lo amo en absoluto. No sé por qué ni qué me hizo volver a ello. Sabía de las consecuencias, pero no podía parar, aunque durante días me dije a mí mismo que tenía que parar. ¿Qué pasará ahora, Jimmy? Por favor, te lo ruego, no me dejes, esto lo podemos resolver juntos, debe haber alguna salida. Jade, gracias,
terminaremos esta parte de la conversación, ahora puedes recoger tu copia, que está en el sobre. Me senté y tomé el sobre con manos temblorosas, sorprendida de lo liviano que era. Cuando lo abrí, solo había un objeto dentro. Pequeña grabadora de voz digital. Si presionas el botoncito de la izquierda, Jade, se detendrá la grabación. Hice esto y examiné el dispositivo, me dejó confundido y mi mente comenzó a reorganizar sus pensamientos. No tenía nada más que este pequeño dispositivo que yo tenía en mis manos, pero por supuesto él lo sabía, y ese era el problema, mi esposo lo sabía. Simplemente admití que lo traicioné de la peor manera posible. Pensé en aplastarlo para destruir la evidencia, pero la evidencia real ahora era parte de nuestros recuerdos, entonces, ¿qué sentido tenía destruirla? Jimmy, esto no tiene sentido, lo sabías, deberías haberlo sabido. No pudiste haber elegido esta ropa interior por casualidad, ¿verdad? ¿Cuándo te enteraste? Cuando lo miré, su cara de póker desapareció, él ganó y yo perdí. Las lágrimas brotaron de sus ojos devastados y una profunda pérdida estaba escrita en su rostro. Nunca podría deshacerme de la imagen de mi marido sentado en ese mismo momento por el resto de mi vida, y en ese momento deseaba que fuera breve. Habló, su voz ahora apenas reconocible. Me enteré el viernes, pero no estaba 100% seguro. Necesitaba que me lo dijeras con seguridad. Cuando saliste de la ducha para hablar conmigo, de repente me di cuenta de que había ropa interior nueva colgada del gancho de la puerta, era solo un reflejo en el espejo del armario, pero lo vi. Siempre cuelgas tu ropa allí cuando te preparas. Estaba en el paquete y quería que todavía estuviera en el paquete cuando llegara a casa, pero ambos sabemos que no estaba. Vi las imágenes del timbre de tu salida el viernes por la noche, anoté la hora y pausé cuidadosamente el vídeo para ver una pieza de ropa interior cuando te giraste y besaste la cámara. Cuando regresaste hiciste lo mismo, te quedaste frente a la cámara un poco más, el tiempo suficiente para ver que llevabas un sostén diferente, así que te cambiaste. Cuando te fuiste, llamé a mi hermana para que pudiera anotar a qué hora llegaste al club, eran casi las 2, lo que significa que 90 minutos de tu tiempo seguían sin contabilizarse. Gracias por contarme lo que hiciste durante esos 90 minutos. Hasta ese momento estaba en la oscuridad. Estaba temblando, pero tenía que hacer una pregunta. ¿Y ahora qué, Jimmy? ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos encontrar una manera de avanzar? Me miró con lágrimas brotando de sus ojos. ¿Te perdono? No lo dejé terminar, salté y me lancé sobre su cuello, besándolo en la mejilla, él no reaccionó en absoluto, su expresión volvió a estar en blanco y las lágrimas seguían cayendo. Me alejé de él. Te perdono, Jade, es la primera vez que esto sucede. Puedo entender tu presión, ya sabía que no estabas en el mejor estado de ánimo durante y después de COVID. Hablé con mi hermana, tiene una amiga cuya esposa era enfermera y murió durante el COVID, un chico decente y atractivo. Honestamente, estaba pensando en invitarte a concertar encuentros discretos, si te saca de un lugar oscuro. En cuanto a todos los demás casos en los que me engañaste, no puedo perdonarlos y no puedo hacer la vista gorda ante ellos. Quería llorar, pero tuve que aprovechar la pequeña oportunidad que me dio. Espera, Jimmy, ¿me dejarías acostarme con alguien a quien le importa si en realidad estás ofreciendo más que yo? Cuando estaba con Dan tenía justo sexo, y sin embargo, insinúas que alguien podría hacer conmigo lo mismo que tú y yo hicimos. Cruzó la habitación y cogió un jarrón, mi jarrón. Jimmy, por favor no lo hagas, ¿sabes lo que este jarrón significa para mí? Lo sé, Jade, no planeo hacer nada más que mirarla. Recuerdo lo orgulloso que estabas de él en la escuela cuando lo hiciste, recuerdo cómo lo exhibieron en la clase de graduación, demostrando que había gente talentosa en la escuela. Ambos nos enamoramos de ella. No voy a hacerlo, pero supongamos que lo tiró contra la pared para que se rompa en 1000 pedazos. Digamos que pasamos un año buscando cada pequeño fragmento hasta que estuvimos seguros de que teníamos todas las piezas y luego pegamos todo con cuidado. ¿Aún quieres ponerlo en un lugar destacado de nuestra casa? ¿Será ella la misma? Por otro lado, si ambos acordamos prestarlo a alguien que lo apreciaría, ¿lo devolvería sano y salvo? Sabía a dónde llevaría esta conversación, pero necesitaba continuar. Apenas pude susurrar la respuesta. No, Jimmy, se notará que estaba pegado, se verá parecido, pero no será igual. Pero si se lo prestamos a alguien, este se encargaría de él y nos lo devolvería sano y salvo. En ese momento ya me había derrumbado y sollozaba incontrolablemente, entendí lo que estaba pasando. Nuestro matrimonio era el equivalente a ese jarrón, roto en todos estos pedazos, Jimmy lo percibirá después de la reparación, solo como un jarrón fijo. El jarrón nunca volverá a ser el mismo, y nuestro matrimonio tampoco. Si la hubiéramos tomado prestada, y con esto se refería a aceptar tener algún tipo de relación con otra persona mientras él estaba fuera, entonces lo más probable es que nuestro matrimonio también permanece intacto. ¿Y ahora qué?
Ya hice un par de maletas y hablé con mi hermana sobre la posibilidad de quedarme con ella. Te quedarás aquí, has sido un agente inmobiliario brillante, así que sigue adelante y vende esta casa a menos que no la quieras y no puedas pagar la hipoteca para conservarla. Quiero ser honesto, no tenemos hijos, así que es 50/50 más o menos. Hasta que me vaya, ¿estás satisfecho con este acuerdo? Quería gritar y chillar que no era justo, que no quería que se fuera, pero conocía a mi marido. Él nunca verá nuestro matrimonio de la misma manera y se desmorona. No lloré, me contuve, pero las lágrimas corrían por mis mejillas como dos mini ríos. Subió las escaleras y bajó con 2 maletas. Se acercó y cuando los sollozos comenzaron de nuevo, me abrazó fuerte y me di cuenta de que mi esposo nunca más me abrazaría así. Apenas podía hablar. Si pudiera condenarse al infierno por una eternidad para tenerte, lo haría, pero sé que no puedo. Si eso significa algo, realmente lamento lo que hice. Estas cosas pasan, verte durante la última hora fue suficiente castigo a mis ojos, pero perdiste algo que era querido para ambos, rezo para que puedas aceptar eso. Luego se fue y yo me senté en el suelo con la puerta principal abierta y observé cómo su auto se alejaba de la casa, muy probablemente, nunca regresaría. En abril de 2024, tuve a mi ahijada en mis brazos y le dediqué mi vida. Ella era tan pequeña e indefensa y yo estaba agradecido por esta oportunidad. Después de que Jimmy me dejó, no sabía que había presentado su renuncia a su trabajo. Más tarde supe que planeaba encontrar trabajo local si sus sospechas resultaban infundadas, de lo contrario, planeaba irse al extranjero. Como resultado, después de que me dejó, 4 semanas después terminó en Estados Unidos. Cuando me enteré, no pude soportarlo, pero Jimmy le pidió a su hermana Beth que usara mi círculo de amigos para apoyarme y lograron mantenerse a flote. La casa se vendió bastante rápido y hasta ese momento Jimmy continuó pagando las cuentas e incluso me pagó algo de dinero para ayudarme a salir adelante hasta que se vendiera la casa. Nunca impugnó el divorcio y al cabo de 6 meses nuestro matrimonio era solo una estadística en el expediente de divorcios del Reino Unido. En ese momento escribí una carta, que se la entregué a mi hermana para que se la enviara a Jimmy. No me pareció correcto enviarle un mensaje de texto expresando mi tristeza y arrepentimiento por haberle hecho esto, no se lo merecía. Para mi sorpresa, recibí respuesta, aunque no me proporcionaron la dirección. Aceptó mis disculpas y se disculpó él mismo por hacerme pasar por la terrible experiencia de engañarme para que confesara haber hecho trampa. También se disculpó por no estar ahí cuando lo necesitaba, y si fuera posible retroceder en el tiempo, habría dejado las plataformas para estar conmigo en lugar de dejarme cuando sabía que estaba deprimido. Dijo que tenía que compartir parte de la responsabilidad por lo sucedido. Esto me hizo estallar en lágrimas, lo cual era típico de Jimmy. Dejé Yorkshire, conseguí un trabajo en una agencia inmobiliaria en el sur de Londres y alquilé un piso en Greenwich. Fue difícil hacer un cambio tan drástico y estuve a punto de rendirme cuando encontré al hombre que amaba y que ahora me ama tanto a cambio. Me pidieron que viera una casa que el propietario quería poner en venta y conocí a Jerry, un hombre tranquilo de unos 40 años. Era una casa unifamiliar excepcionalmente hermosa de 4 dormitorios en Bexley que se vendería por un buen centavo. La casa estaba completamente vacía, y cuando llegamos al dormitorio principal, se cayó y sollozó con todo su corazón. Lo abracé fuerte, prometiéndole que todo estaría bien. Resultó que hace 6 meses su esposa murió de cáncer, se mudó, pero sabía que necesitaba vender la casa y por primera vez cruzó el umbral de esta casa. No hace falta decir que el amor ha florecido, estoy feliz en mi nuevo matrimonio, tengo un hijo adoptivo, aunque ya tiene 20 años. Me sorprendí cuando recibí un mensaje de Jimmy, se había vuelto a casar en Estados Unidos y tenía una hija, Amy. Me dolía que ahora tuviera algo que yo no podía darle, un hijo, pero al mismo tiempo estaba feliz de que tuviera algo a lo que antes estaba dispuesto a renunciar cuando estaba casado conmigo. Habló con su esposa Cassie, quien en principio aceptó que yo fuera la madrina de Amy. Jimmy estaba en el Reino Unido y vino a visitarnos a Jerry y a mí a Canterbury, cerca del campo de cricket. El hijo de Jerry fue a la universidad allí y a ambos nos encantó la zona, además estaba cerca de la costa, que ya nos había encantado. Cuando sonó el timbre, temblé sin saber qué esperar. Estaba a punto de encontrarme cara a cara con mi ex marido por primera vez desde el día que dejó nuestra casa. Caminé hasta la puerta con Jerry, él me besó y dijo que estaríamos bien. Me tomó la mano con fuerza, quería llorar, pero sabía que no debía, porque cuando abrí la puerta, vi a un Jimmy bronceado con una mujer que parecía al menos 10 años menor que él, sosteniendo un pequeño paquete llamado Amy. Los llevamos a la casa y empezamos a conocernos. Cassie se mostró cautelosa al principio, pero creo que rápidamente sintió que yo estaba feliz con mi vida y al cabo de una hora éramos como viejos amigos. Sabía que Jimmy y Jerry no tendrían ningún problema, tenían rasgos de personalidad similares, aunque a medida que me acercaba más a Jerry a medida que nuestra relación progresaba, él estaba en algún lugar entre Jimmy y Dan.
Para alguien que no merecía una segunda oportunidad, le prometí nunca jamás fallar en mi relación. Llegué incluso a hacerme un tatuaje en la parte superior del muslo izquierdo. Era un pequeño pergamino con la inscripción "Hasta que la muerte nos separe". Encima de la parte superior del pergamino estaba escrito "Jerry" y justo debajo estaba escrito "Jade". Después del almuerzo hablé con Jimmy, le di las gracias y me disculpé nuevamente. Él sonrió y dijo que al final todo salió bien para los dos. No podía tener hijos y Jimmy aceptó que nuestra relación sería así, y tener a Amy y conocer a Cassie fue una gran ventaja. Me preguntó qué pasó con Dan, por qué no continué esa relación. No teníamos una relación normal, Jimmy, solo era sexo esos viernes, nada más y nada menos. A ninguno de los dos nos importaba lo más mínimo el otro. Después de que te fuiste y él se enteró, me dejó caer como a una piedra, aunque no es que yo regresara. Le gustó el hecho de que yo estuviera casado. Sé que estabas dispuesto a divorciarse con el pretexto de que nos estábamos distanciando, pero les conté todo a todos, aunque ya lo sabes por tu hermana. Los rumores de que es un rompehogares sin principios morales se han extendido por las redes sociales locales. Cuando otra mujer contó la misma historia que antes del COVID, su clientela bajó drásticamente y el club cerró. Después de eso, simplemente desapareció. Cuando terminé mi frase, vi que Jimmy estaba distraído por algo. Por un momento, recordé el día en que sus ojos se alejaron de mí durante esa fatídica videollamada, cuando vio el reflejo de su ropa interior en el cristal del espejo. Pero esto fue completamente diferente. Se acercó a la repisa de la chimenea y cogió lo que pensó que era un pisapapeles, pero él, y solo él excepto yo, sabía exactamente lo que era. Para entonces ya había llegado Jerry. Es una decoración extraña, pero Jade dijo que es tan importante como su jarrón e importante para nosotros. Lo toca todas las mañanas al levantarse y antes de acostarnos. Ella me dice que esto es lo que sellará nuestro amor para siempre. Pero todavía no entiendo por qué alguien pondría una grabadora de voz digital barata en un bloque de acrílico transparente para hacer un pisapapeles. Jimmy sonrió y lanzó una mirada maliciosa a Jade, que estaba haciendo lo mismo que él. Esto demostró que había aprendido la lección, nunca dejar de amar a una buena persona, ni siquiera por un segundo.